El viaje o proyección astral es una experiencia en la que el cuerpo astral, que es uno de los 7 que poseen los seres humanos según la teosofía, se separa del cuerpo físico. Es una condición que le permite viajar por el universo. Madame Blavatsky, la creadora de la doctrina teosófica, señalaba que cuando se produce esta proyección, el cuerpo astral permanece conectado al cuerpo físico mediante un fino hilo plateado que funciona como una especie de cordón umbilical cósmico. Aunque actualmente, también en materia de la ciencia, específicamente del psicoanálisis, se ha observado este fenómeno. En su autobiografía, el famoso psicoanalista Carl G. Jung describe la extraña experiencia que vivió a principios de 1944, poco después de haber sufrido un ataque cardíaco que lo puso al borde de la muerte. Él sintió como si se desprendiera de su cuerpo físico y flotaba libremente, elevándose hasta el techo de la habitación, viéndose a sí mismo en el lecho y escuchando los comentarios que de él hacían los médicos. Descubrió además que podía atravesar las paredes y de ahí inició un viaje extraordinario. La forma extracorpórea de Jung se vio fuera de la casa, liviana como una pluma, y antes de continuar desplazándose por los aires, se volvió por última vez para contemplar la escena. Creyéndose muerto en realidad, el Dr. Jung se sintió invadido por una paz y una tranquilidad jamás experimentadas y comenzó a flotar cada vez más alto. El espectáculo que Jung contempló fue tan impresionante que lo describió en su autobiografía. Al llegar a las grandes alturas, pude ver el globo terráqueo de un azul purísimo, envuelto en nubes y bañado en un resplandor grandioso. También hubo otras experiencias similares que han servido de pauta para estudiar este fenómeno conocido como viaje astral. De esta manera, regresemos al año de 1944 para encontrarnos con la enfermera que atendía al Dr. Jung, quien notó que recobraba la conciencia en medio de un fuerte estremecimiento y que su cabeza se encontraba envuelta en un halo brillante, como ella lo mencionó. Los viajes astrales, como le llaman a esta experiencia, es un fenómeno ampliamente conocido por las antiguas tradiciones ocultas para las cuales esta travesía capacita al adepto para alcanzar planos superiores del ser, ya que estas enseñanzas ocultas hablan de un cuerpo muy sutil vinculado al cuerpo físico del hombre, cuyo alto grado de vibración lo hace invisible y le permite superar la muerte corpórea. La esoterista y exploradora Alejandra David Neal, quien pasó gran parte de su vida en el Tíbet estudiando las disciplinas secretas de los lamas, descubrió que los iniciados tibetanos utilizaban el viaje astral para recorrer grandes distancias sin dar un solo paso y así visitar otros lamaterios. Y además forma parte de sus ritos funerarios, pues según el desarrollo espiritual, la separación del cadáver le puede llevar hasta 3 días al cuerpo astral, y los monjes ayudan a realizar esta separación mediante cánticos específicos. Son varios los casos en donde se ha especificado que existe algo que se desprende de las personas en el mismo acto de morir. Otra investigadora, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, se ha dedicado a entrevistar moribundos y personas que han estado a punto de morir, y su conclusión es que más o menos 1 minuto después de ocurrida la muerte clínica, ocurre invariablemente algo significativo: el desprendimiento de este ser extracorpóreo. El caso más interesante fue el de una señora que, habiendo sido declarada muerta, a pesar de los esfuerzos por salvarle la vida, revivió espontáneamente a las 3 horas y media de haber sido declarada clínicamente muerta.
Al ser entrevistada posteriormente, la enferma declaró que durante su muerte sintió cómo flotaba por encima de la mesa de operaciones y veía los esfuerzos de los médicos por salvarle la vida. Las investigaciones realizadas por la doctora Kubler-Ross abarcaban países como Rusia, Alemania, Estados Unidos y Checoslovaquia, y en todos los casos obtenía sorprendentes resultados. Por ejemplo, en 1974, Harold Potthoff y Russell Targ, dos biofísicos de la Universidad de Stanford, comenzaron una serie de pruebas con Patrick Price, un psíquico californiano capaz de efectuar este desprendimiento del cuerpo astral. Los experimentos consistieron en que Price se trasladaría de manera extracorpórea hacia áreas remotas para describir lo que estaría sucediendo en ese lugar. Durante la realización de los experimentos, Price fue aislado por completo, llegando a confinarlo en un dispositivo llamado jaula de Faraday, que elimina la posibilidad de toda transmisión en cualquier sentido. A pesar de ello, Price hizo descripciones exactas de los lugares a donde se trasladó el cuerpo astral. Después de cotejar la información que Price había dado de los lugares a donde él había asistido de manera extracorpórea, obtuvieron resultados sorprendentes, ya que había acertado en 7 de 10 de los casos. Claro que puede suponerse que Price captara telepáticamente todos los pormenores. Por ese motivo es que se introdujo dentro de la jaula de Faraday, cuya alta tensión bloquea las transmisiones electromagnéticas. Además, desde 1971, en la Sociedad Americana para la Investigación Psíquica se han realizado investigaciones similares. Estas investigaciones han estado a cargo del Dr. Carl Osis, el director de la sociedad, quien considera al viaje astral como el fenómeno extrasensorial más extraordinario y a cuyo estudio le ha dedicado alrededor de 20 años. Y de todos los casos que investigó, quizás el más sorprendente es el de Blue Harari, un joven neoyorquino de clase media que descubrió sus habilidades para el viaje astral a la temprana edad de 6 años. El experimento principal consistió en descubrir los lances de dados electrónicos, un aparato que produce numeraciones al azar como si se tratara de dados auténticos. Al iniciar el experimento, emitió su cuerpo astral Harari, después de relajarse y meditar durante unos momentos, y comenzó a nombrar la numeración de los dados, los cuales sorprendentemente coincidían. Pero aún faltaba la segunda parte de la prueba. Queriendo actuar con todo rigor científico y con todo escepticismo, el Dr. Osis decidió hacer el experimento aún más difícil por medio de los resultados de dados en los que cada una de las caras tenía colores en lugar de números. Harari fue completamente exacto tanto en la numeración como en los colores de estos dados. Pero no solo eso, aún faltaba una tercera fase, y en esta se iban a incluir animales como gatos, hámsters y serpientes, para conocer cuál sería la interacción de estos animales al momento de estar presentes con el cuerpo astral de Harari. Esto a manera de detectores vivientes del cuerpo astral. El primero en reaccionar ante su presencia fue el gato, que le maulló amigablemente. En cambio, la reacción de los hámsters fue claramente de temor, huyendo a las esquinas de la jaula. Y por último, la reacción de la serpiente, una cascabel que también fue indistinguible de la que hubiera tenido ante un ser físico, comprobando de esta manera, a través de estas 3 fases de investigación, que Blue abandonó su cuerpo durante unos minutos, lo cual fue comprobado de una vez por todas con la ayuda de un analizador de espectros, aparato capaz de detectar una gran variedad de frecuencias del espectro electromagnético.
Ya desde hace milenios en la India se conoce una serie de disciplinas meditativas para dominar el viaje astral. Según lo entiende el hinduismo, no es una simple técnica espiritual para divertir o ejercitar a los adeptos, sino para obtener la divinidad potencialmente viva en cada uno de nosotros. En la base del sistema nervioso central de toda persona se asienta una energía cósmica muy poderosa, Kundalini. El secreto está en saber despertarla. Y esta es la energía que hace posible el viaje astral, la cual se logra a través de largos años de meditación y estudio, a través del cual los adeptos aprenden, bajo la dirección de un gurú o maestro, la técnica para despertar la energía Kundalini. Los poderes ocultos, que son humanos por derecho divino, serán dados. Esto sucede cuando despertamos el Kundalini y hacerla circular a través de los chakras. En sánscrito, chakra significa rueda o disco, y de acuerdo a la concepción esotérica hindú, son los centros espirituales del cuerpo humano. Los vórtices que se abrirán conforme vayan pasando la energía Kundalini. El primero es el Muladhara, que se encuentra en la base de la columna vertebral. El segundo es el Svadhisthana, que se encuentra sobre los órganos genitales. El tercero es el Manipura, que se encuentra en el plexo solar. El 4 es el Anahata, que se encuentra en el plexo cardíaco. El Vishuddha, que es el número 5 y se encuentra en la garganta. El Ajna, que se encuentra entre las cejas. Y en la cúspide de la cabeza se encuentra el Sahasrara. Y el fin último de este adiestramiento consiste en llevar la energía Kundalini hasta la cúspide de la cabeza, abriendo así el loto de los 1000 pétalos o séptimo chakra. Lo importante en esta práctica es señalar el hecho de que el adepto aprende a desprender su cuerpo astral desde que despierta el tercer chakra, conocido como Manipura, localizada en el plexo solar. Este chakra encierra un conducto sutil llamado por los hindús cordón de plata, que es precisamente el lazo de unión entre el cuerpo físico y el astral. Al dominar la técnica del cordón de plata, el adepto ya es capaz de realizar viajes astrales a voluntad, teniendo la seguridad de que siempre regresará a su cuerpo físico. De esta forma, la antigua sabiduría hindú nos demuestra la realidad del viaje astral, como al igual se ha observado en los diferentes casos ya mencionados, estudiados por la ciencia. Y nuevamente tenemos que reconocer que los más antiguos textos esotéricos muestran mucho de razón en muchas prácticas aún desconocidas por la ciencia.